Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén nuevamente con ustedes en este nuevo video. Yo soy Rafael Cervantes. En esta ocasión vamos a ver funciones trigonométricas. Muy bien, las funciones trigonométricas están asociadas con un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Básicamente se pueden utilizar en este tipo de triángulos. Por lo tanto, las funciones trigonométricas se aplican solamente para los triángulos rectángulos y son 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿De acuerdo? Al seno lo vamos a abreviar con sen, coseno, cos, tangente, tan, cotangente, cot, secante, sec y cosecante, CSC. ¿De acuerdo? Todas las funciones trigonométricas van asociadas con un ángulo. Un ángulo lo vamos a representar con letras mayúsculas del abecedario. Puede ser A, B o C, o con las letras griegas alfa, beta, gamma y teta. Por lo regular es con lo que se representan los ángulos. Por lo tanto, todas las funciones trigonométricas van acompañadas de un ángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Recordamos que se aplican específicamente para un triángulo rectángulo. Ok, entonces, las funciones trigonométricas se asocian a razones. ¿Qué es una razón? Una razón es una división. Bueno, antes de ver nuestras fórmulas, tenemos que establecer las partes de un triángulo rectángulo. Como nosotros sabemos, todos los triángulos tienen 3 lados y tienen 3 ángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, que forman, dos lados, perdón, son perpendiculares, ¿de acuerdo? Y aquí ya no se les llama lados. A los dos lados que forman el ángulo recto se le llaman catetos. Es decir, aquí está mi ángulo recto. ¿Por qué? Porque estos dos lados forman un ángulo de 90 grados. Por tal motivo, le vamos a llamar entonces catetos. A este es un cateto y cateto. A este también se le llama cateto. Y al lado más grande, es decir, al que está enfrente del ángulo recto, se le llama hipotenusa. ¿Y qué es la hipotenusa? Es el lado más grande del triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Estos dos catetos nunca pueden ser más grandes que la hipotenusa, inclusive no pueden ser iguales. Siempre la hipotenusa es más grande, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, por favor, es bien importante, los lados que forman el ángulo recto se le llama catetos y al lado más largo se le llama hipotenusa. Por lo regular a la hipotenusa se le conoce como la letra C, ¿de acuerdo? Y el teorema de Pitágoras nos ayuda también a resolver un triángulo rectángulo. Ok, entonces, yo necesito escoger un ángulo. Puedes escoger el ángulo A o puedes escoger el ángulo B. El que no puede escoger es el C porque este ya lo conozco. Este es de 90 grados. Mis razones trigonométricas solamente me van a servir para los ángulos que no son rectos. ¿De acuerdo? Muy bien. Un cateto lo vamos a conocer como cateto opuesto. Y a otro cateto lo vamos a conocer como el cateto adyacente. Muy bien. Mi cateto adyacente u opuesto, ¿qué significa opuesto? Vamos a decirle que es el que está enfrente. Y al cateto adyacente, el que está a un lado.
Bien importante, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo primero que tengo que establecer o escoger es un ángulo. Vamos a escoger el A. Entonces, ya establecimos que estos dos son los catetos. ¿Cuál está enfrente o quién es opuesto a A? C no puede ser porque es hipotenusa, ¿de acuerdo? O es este cateto A o es este cateto B. ¿Cuál está enfrente de A? Ah, pues entonces el cateto opuesto sería A. Y el cateto adyacente, el que está al lado del ángulo, este está enfrente, este está al lado. Por lo tanto, este sería el cateto adyacente de A. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo quiero escoger a B? Ahí la cosa cambia. Ahora, ¿quién es el cateto opuesto? Ahora el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A. ¿De acuerdo? Bien importante. Entonces, ¿qué puedo establecer? Mi fórmula dice que el seno de A es cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. ¿De acuerdo? Esas formulitas son bien importantes de aprendérnosla. ¿Sí? Híjole, que se me complica un poquito. Bueno, les voy a enseñar un truco que les puede ayudar a construir estas fórmulas. Lo importante es encontrar o conocer el orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ese orden sí no lo debemos de aprender, ¿de acuerdo? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿De acuerdo? Y apréndanse esto. Coca, coca, hip, hip. ¿Qué dijimos? Coca, coca, hip, hip. Perfecto. Vamos a construirlos a ver si le entendemos. ¿Cuál es el orden? Seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo, cotangente, secante y cosecante. Como son razones trigonométricas, dijimos que una razón es una división, 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 división. ¿Se acuerdan de las palabritas? Coca, coca, hip, hip, sale. Ahí está mi primer coca, coca, hip, hip. Va como numerador. Y repetimos, pero ahora de abajo hacia arriba. Dijimos que era coca, coca, hip, hip. Y si se dan cuenta, cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa, opuesto entre cateto adyacente entre cateto opuesto, hipotenusa entre cateto adyacente, hipotenusa entre cateto opuesto. Así es una forma muy fácil de poder construir nuestra tablita para conocer nuestras fórmulas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en base a las fórmulas, ¿cómo quedaría el seno de A? El seno de A dice que es cateto opuesto a seno de A. Estoy escogiendo A. Acuérdense, los catetos quedamos que era A y B. ¿Cuál es el cateto opuesto de A? A o B. Opuesto enfrente. Pues entonces sería A sobre la hipotenusa que sería C. ¿Cuál sería entonces el coseno de A? El coseno sería cateto adyacente entre hipotenusa. Acuérdense que estoy analizando A, cateto adyacente. En este caso sería B entre C. Y la tangente de A sería opuesto entre adyacente, es decir, A sobre B. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a cambiar
de ángulo. Recuerden que lo único que no podemos tomar es C. ¿Cómo quedaría entonces el seno de B? Lo ponemos aquí. El seno de B, ¿a qué sería igual? Es la misma fórmula. Cateto opuesto, pero ¿quién es el cateto opuesto de B? Enfrente sería B sobre mi hipotenusa, que sería C. Vamos ahora con el coseno de A. El coseno de A, ¿qué es igual? Cateto adyacente, el adyacente es el que está a un lado del ángulo, sería A entre la hipotenusa, que es C, y por último, tangente de A sería igual ¿a quién? Opuesto entre adyacente. ¿Cuál es el opuesto? B entre A. Si ustedes comparan, perdón, aquí es coseno de B, porque estamos analizando el ángulo B. Si ustedes los comparan, cambian las razones. ¿Por qué? Porque es importante, muy importante establecer cuál es el ángulo que estoy analizando. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro. Encontrar seno, coseno y tangente del ángulo de despegue de un avión. Perfecto, vamos a ver cómo despega entonces un avión. Un avión estaría trabajando de la siguiente manera. Un avión despega y yo necesito encontrar el seno, coseno y la tangente de este ángulo. Por lo tanto, alcanza una altura de 300 pies y recorre una distancia horizontal de 400 pies. ¿De acuerdo? Si este es el ángulo, ¿qué función trigonométrica, seno, coseno o tangente es la que puedo encontrar con esos datos? Muy bien, si ustedes se dan cuenta, este es mi ángulo recto. ¿Qué significa? Que esta es la hipotenusa, que este dato no lo tengo. ¿Qué tengo entonces? Ah, los dos catetos. ¿Cuál? El cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque está enfrente, y el cateto adyacente. ¿Cuál es la función trigonométrica entonces que me ayuda o que me está pidiendo mi problema? Si tengo cateto opuesto y cateto adyacente, pues entonces digo que la tangente del ángulo A sería igual ¿a quién? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que sería 400. Por lo tanto, la tangente del ángulo A sería de 3/4. Por lo tanto, la tangente de A, si ustedes dividen 3 entre 4, me da 0.75. Y este entonces sería mi ejercicio. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo video.